Muy buenos días, hermano Orlando, y vamos a hablar hoy de del contenido de ese himno tan bonito que es acerca del cielo. Ayer hablamos de la parte como maluca, de la parte fea, acerca del infierno. Hoy hablemos de la parte bonita, porque tanto lo uno como lo otro está a disposición del que lo quiera tomar, ¿verdad? Es nuestra esperanza, así como el cantante entonaba con entusiasmo la letra del himno, es de lo que habla la palabra de Dios, la esperanza, el volver al principio de la creación, Dios, nuestro Señor Jesucristo, habitando con los que le aman en un sitio espectacular. Cada vez Dios ha entregado sitios espectaculares para su creación, pero sobre todo para los que están con Él. A Adán y Eva los colocó en un paraíso. Paraíso. Al pueblo Israel, pueblo escogido de Dios, pueblo amado de Dios, porque creían en Él, les entregó una tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Bueno, Adán y Eva se equivocaron, los judíos se equivocaron, y ahora, para los que no se equivoquen, Dios ha preparado un sitio espectacular. Se llama el cielo. Y la Biblia nos habla de ese sitio. Es la esperanza de todo cristiano. Cuando uno observa, hermano, quizá no todos hemos hecho esto, pero si vemos en una casa o un apartamento se vende, digamos, de segunda mano, eh, uno se pone a pensar quiénes vivieron aquí, la razón por la cual decidieron vender e irse para otro lugar. Y hay una pregunta como trillada que uno siempre hace es, ¿y por qué vende la casa? Pues obviamente nadie va a decir, no, porque es que es un barrio muy peligroso. O ¿por qué vendes el apartamento? Nadie va a decir porque es que está que se derrumba. Y es verdad que muchos venden su casa o su apartamento porque se cansaron de estar ahí. Hay personas que se van de una ciudad, incluso de un país, porque se cansan de estar allí. Y eso es entendible. Pero cuando hablamos del cielo, tenemos que pensar que será ese lugar anhelable, debería ser ese lugar anhelable, porque aquí, pues hermano, la tierra es algo temporal. Nosotros en este cuerpo estamos de un modo temporal y la esperanza de, digamos, al observar el ambiente, la inseguridad, todo lo maluco que hay en este mundo y de lo que padecemos en nuestro cuerpo, pues hermanos, deberíamos tener como eso en mente, ¿no? Como también el recordar de ese lugar de esperanza, siempre y cuando estemos haciendo lo que el Señor espera que hagamos. Porque así como ayer pretendíamos, en el buen sentido de la palabra, despertar el temor de no ir a ese otro lugar, ahora despertemos el anhelo de ir a ese lugar que nuestro Señor Jesucristo, como lo decías al comienzo, nos está ofreciendo a través de su Padre Celestial. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, envió a los famosos 70 y les dijo, vayan por las ciudades y lugares, porque él después iría a esos lugares y retornaron. Dice Lucas 10:17 en esa historia que retornaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A lo cual Jesús contestó, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, Dios dijo, listo, muy chévere que estén contentos por eso, pero regocíjense más porque ustedes sean parte del combo, por decirlo de alguna manera, que va a ir a los cielos. De tal manera que Jesús resalta de manera especial el gozo y la verdadera razón de lo que Él vino a hacer, y es salvar para llevarnos al sitio adecuado. Debe ser gozoso entonces para el Hijo de Dios saber que, si es fiel, un día llegará a la habitación verdadera, al domicilio verdadero. Mire, hermano, que en ese mismo libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si observa, hermano, a lo que vino Jesús, Jesús no vino a cosa diferente. Por eso, el que alguien tuviera la seguridad, su nombre estaba inscrito en el libro de los cielos, debería ser el mayor de los gozos para una persona. Y ahora más adelante o mañana quizá de pronto hablamos un poco de cómo asegurarnos, cómo estar tranquilos o convencidos de que nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, porque para todo requiere de un proceso. Usted no puede decir, yo porque voy y me miro por un ladito en la universidad,
significa que yo ya soy alumno de esa universidad. Yo para poder ser un estudiante de una universidad, yo previamente debo cumplir unos requisitos y debo hacer el proceso para inscribirme. Para el cielo no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Ninguna, ninguna. Entonces, ¿qué razones tenemos para creer que esto no es una fábula, que esto no es una esperanza tonta? ¿Sí? ¿Cómo saber que realmente hay un cielo? Mire, hay cuatro razones que hoy tenemos en el estudio para creerlo. La primera es porque increíblemente el alma del hombre siempre ha esperado por tal lugar. Cerca de 3000 años antes de que Jesús caminara por las playas de Galilea, los egipcios escribieron el nombre Yarú o cielo en las paredes de las antiguas pirámides. Todas las culturas, si usted observa, las grandes culturas indígenas o antiguas, los mayas, los aztecas, aún nuestros indígenas, todos hablaron del más allá. Muchos hablaron de pasar el río, ¿no? Y con la parca, ¿no? Llegar a otro sitio. Todos llevaban regalos, es más, los enterraban con sus familias, con oro, para llevar presentes al otro lado, donde tendrían una mejor estancia. Bueno, eso indica que dentro del ser humano hay esa convicción de que existe un más allá y un más allá bueno. ¿Qué pasa cuando todo el mundo se muere en el rito uno de los ritos más grandes del mundo? El alma de Julanito tal, hoy está en el cielo con el Señor. Eso le dicen a todo el mundo, ¿sí o no? Y A todo el mundo, todos. ay, menos mal mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelita, todo, ay, hoy está en el gozo del Señor. Pues porque es lo que espera todo el mundo, ¿sí? Un pagano de nombre Cleombrotus, al leer el argumento del filósofo griego Platón sobre el tema del cielo, corrió y se arrojó por un alcantarillado de manera que pudiera morir para poder ir a ese lugar, al lugar que Platón hablaba, ¿sí? Los musulmanes, siguiendo a su profeta Mahoma, dicen que la espada es la clave para el cielo. Y mire cómo lo dicen en esta frase: una gota de sangre derramada en la causa de Dios es de más beneficio que 2 meses de ayuno y oración. Aquellos que caen en batalla, todos sus pecados son perdonados. Esto es la famosa guerra santa o guerra con sangre que algunos extremistas musulmanes, porque no son todos, entonces deciden matar a Occidente, que está lleno de pecado, y no es que se equivoquen mucho, para poder purgar y entonces darle a su Dios, no al Dios de la Biblia, que parece ser el mismo, pero no lo es, una razón de esperanza para ir al cielo, porque se sacrificó en el nombre del Señor. Y ellos cuando sacrifican lo dicen así, ¿no? Por Mahoma y por Dios. Entonces, cientos y miles de personas gustosamente dieron su vida en batalla con esa esperanza de ir al cielo. Son entonces muchas dentro de las razones internas del ser humano, psicológicas, filosóficas o religiosas, que la gente tiene como argumento. Otro argumento, hermano Carlos Julio. El alma humana siempre ha sentido que hay tal lugar. Exactamente. Mire, hermano, el mismo instinto. Recordamos que cuando el hombre fue hecho por el Señor, cuando Adán fue hecho, la Escritura nos dice que fue hecho a imagen y semejanza. Obviamente no en lo físico, porque Dios es espíritu. Eso es claro. Entonces, el espíritu es hecho en relación, en similitud a Dios. El espíritu, y bien Pablo decía en Gálatas que el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne se opone. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Luego, el espíritu del ser humano, independientemente, como bien lo decías ahora, hermano, en el espíritu de un filósofo como Platón, de un supuesto profeta como Mahoma, o de personas por allá en lugares remotos, en indígenas, donde nunca había llegado la civilización, entre comillas, civilización, eh, siempre pretendieron buscar de ese ser supremo y le pusieron una figura, un nombre o un río, un mar, un árbol, pero sabían que había alguien más allá y que ese el lugar donde era donde la gente iba. Recordar, hermano, que algunas tribus y culturas, cuando moría el cacique o el rey o el principal, lo enterraban con comida, ¿no? Lo enterraban con sus tesoros.
y con sus familias, ¿no? Con sus familias. ¿Por qué? Porque querían que ese viaje fuera al otro lado en gran compañía. ¿no? Y para Ahora, entregarle presentes al que los iba a recibir en ese buen lugar. exactamente, exactamente. Ahora, si hablamos de gente mala, como Herodes, Nerón, Hitler, este violador llamado Garavito, y no pensáramos que existe un infierno y que existe un cielo, entonces el tema de la justicia vendría a ser cuestionada, porque la justicia misma, siendo Dios, el Padre de la justicia, habla de un castigo, pero también habla de una gran recompensa, así como ayer hablábamos acerca del infierno, donde se aplicará la verdadera justicia por la eternidad. También hay un cielo donde se aplicará la verdadera justicia en presencia del Señor. Por esa razón creemos que existe un cielo, porque el ser humano demanda justicia. El ser humano pide a las autoridades, a los jueces, a los fiscales justicia, y es lo que ofrece Dios, justicia. Mire, el apóstol Pablo en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De tal manera que lo que está diciendo el apóstol Pablo en su convicción es que hay un más allá espectacular. Este mundo es lindo, en este mundo hemos pasado bien. ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será cuando no estemos atados a un cuerpo y al sufrimiento, a las enfermedades, a las tristezas, al dolor, a las decepciones? ¿Cómo será eso? Espectacular, espectacular. Y la última razón por la cual creemos que existe un cielo es porque Dios dice que hay tal lugar. Claro que sí, ¿sí? Dejemos que los teólogos nieguen su existencia, la existencia de Dios, por ende, la existencia de un más allá, de un cielo, ¿sí? Pero, ¿quién se atreverá a desafiar la veracidad del Dios Todopoderoso que ha hecho quedar en ridículo a historiadores, antropólogos y científicos en la medida que van encontrando razones para creer más en lo que dice la Biblia? Y lo que dice la Biblia está tan bien escrito que no han podido derrumbarlo. Por eso Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Jesús hablaba con los apóstoles, les daba una razón para pregonar su causa. Y aún ellos dieron la vida por esa causa. Dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es la esperanza que tenemos en nosotros algún día, estar en la presencia del Señor. Y vale la pena el esfuerzo. Uno hace ahorros gigantes para poder ir de vacaciones, para ir al mar, que me gusta tanto, ir al sol. Y hace uno a veces se endeuda para poder ir allá. Bueno, Dios dice, háganse tesoros en el cielo. Y no tiene que ver nada con plata. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con amar a Dios de verdad. Con eso. Para hacernos tesoros en el cielo, como dice Mateo 6:20. Hemos dicho, hermano, que es imposible decir que creemos en Dios, pero de no creer en su palabra revelada. Es imposible creer en Dios o decir que se cree en Dios, pero no aceptar que existe el infierno y que existe el cielo. Por tanto, ese es el desafío que tenemos en nuestro proceso de fe, porque si creemos en Dios, a quien no hemos visto, pero sabemos de su poder, debemos también creer acerca de todas estas cosas dichas por Él, y hoy en particular acerca de esa gran esperanza. El libro de Hebreos nos dice en el versículo 34, el capítulo 10, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo, o sea que tenemos que saberlo y creerlo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando yo sé, hermano, que mi tesoro, como lo acabaste de decir, hermano, se está acumulando es en los cielos, pues las cosas aquí en la tierra pues cobran menor significado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos escuchado de noticias donde se avecina un desastre? Ahora que con el volcán allá en Palmas, en Europa, en España, le decían a la gente, saque lo estrictamente necesario y corra porque la lava está por llegar. Uno se preguntaría, ¿qué sería lo primero que usted cogería? Si tiene que todo lo demás, por lo que tanto trabajó y luchó y se esforzó, bien sea
la casa misma o sus propiedades o sus cosas valiosas, ¿qué se puede llevar? Y cuando muramos, ¿qué nos podemos llevar, hermano? Nada, nada, es un muy buen ejemplo cuando Dios dice, esas pérdidas, súfralas con gozo, porque ¿sabe qué? Lo que lo espera es muchísimo mejor. Por lo tanto, ahorre espiritualmente. En lo material, bueno, bienvenidas las bendiciones, pero no son la razón de la vida, no son, ¿sí? En el capítulo 11 continúa el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, decía que Abraham esperaba una mejor ciudad, aquella que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, imagínense, hace cuántos años antes de la venida de Jesús, ya él decía que esperaba una mejor ciudad, la celestial. ¿Ves? Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, dice Hebreos 11:16. Ahí es donde nos encontraremos con los patriarcas, tal vez con Noé, tal vez con Moisés, no sé con quiénes, con el apóstol Pablo. Les preguntaremos muchas cosas que tenemos por preguntar delante de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, nuestro Señor el Espíritu Santo. Allá estaremos ante su presencia, extasiados, gozosos de poder haber llegado y haber dicho, uff, bueno, menos mal lo logré, ¿sí? Por eso Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, o sea, la ciudad que va a venir. Nuestro paso por aquí es temporal, por eso nos llamamos, y el himno que cantaba al principio decía, peregrino, peregrino. Sí, estamos en un peregrinaje, todos estamos haciendo una cola de la muerte, por eso a veces nos volvemos un poquito fríos frente a ese hecho, que es pasar de un estado a otro, de un estado de angustia permanente a un estado de reposo esperando el juicio, y allá habrá otra angustia, ¿sí o no? ¿Será que paso o no paso? Que es el Hades, ¿no? Oiga, hermano, en estos días he estado escuchando en algunos apartes del noticiero, como siempre lo digo, normalmente en la mañana no veo noticieros y si veo alguna vez, veo son los titulares al mediodía más o menos, de resto no me gusta, pero sin embargo, pues por estar uno medio actualizado. Y lo que he escuchado últimamente, hermano, es que hay colas interminables en diferentes ciudades de las personas procurando sacar el pasaporte, el mero pasaporte. ¿Y es por qué? Entonces le decía a mi esposa, ¿y qué cantidad de personas que se quieren ir de Colombia o que se les venció su pasaporte necesitan irse porque ya no quieren estar aquí por una u otra razón? Cuando uno escucha, hermano, las noticias del tema migratorio hacia Estados Unidos, todos sueñan con tener la ciudadanía americana. Eso es un privilegio, hermano, y cuando la logran, esas personas lloran, se sienten realizadas, y de hecho, tanto se habla así que desde hace mucho tiempo se habla del sueño americano. Hermano, la gente hace lo que sea por poder tener la ciudadanía americana, pero no hacen lo mismo, no madrugan. Si usted le dice, hermanos, hay que estar a las 5 de la mañana para poder alabar a nuestro Dios y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. ¿Será que la gente madruga? Porque había gente, según las noticias, que estaba desde hacía 14, 16 horas en esa fila y durmieron a la intemperie con tal de no perder el turno para poder tener ese documento. No, el cielo vale más que cualquier otra cosa. Y lo que hemos leído aquí es que somos, como decías ahora, peregrinos, hermano. Que no buscamos la porvenir, la ciudad eterna, hermano. Lo dijo el Señor Jesucristo, lo percibió Abraham, lo dijo el apóstol Pablo. Ahora Pedro también nos dice, el apóstol Pedro, cuando indica en 1 Pedro 1:4, que tenemos herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, otro que también habla con la esperanza que él tenía y sabía claramente cómo eran los elementos de allá del cielo, incorruptibles, incontaminados e inmarcesibles. ¿Sí? Dios dijo, voy a preparar morada para vosotros y después vengo por ustedes. Eso es lo que nosotros estamos esperando. ¿Sí? El cristiano anda por fe y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y así ha dicho la palabra de Dios acerca de este asunto permanentemente. ¿Sí? Dios dijo que había un cielo y por fe viajaré a esa ciudad eterna. ¿A qué es semejante el cielo?
para que nuestros oyentes tengan una idea de lo que eventualmente se pueden perder o lo que están anhelando, hermano Carlos Julio. Bueno, creo, hermano, que por tiempo podríamos dejar hasta aquí y mañana hablamos acerca de qué es semejante del cielo. Entonces, lo primero que les vamos a pedir a nuestros oyentes, hermanos y amigos, para que mañana usted lo pueda comprender. Claro, el cielo es un lugar espiritual, así como muchas de las cosas dichas por el Señor fueron dichas de manera literal y física para que pudiéramos imaginarnos cómo será allá. Entonces, el oro. ¿Quién no anhela tener oro? ¿Quién no anhela tener diamantes, esmeraldas, piedras preciosas, etcétera, etcétera? ¿Quién no anhelaría un clima donde no haga frío ni calor, donde no haya oscuridad? Y de eso vamos a ver cómo Dios en su palabra nos habla de ese lugar de una forma que mire lo que decíamos ahora, hermano, cuando Platón describió el cielo. Platón era un filósofo, pero sabía que había un cielo. Y en lo que dice Platón, describe de ese lugar tan deseable que este personaje que leyó lo que había escrito Platón, dijo, yo quiero irme para allá, y pum, se tiró por un acantilado. Bueno, en este caso no queremos que usted vaya y se tire de una torre para querer estar en el cielo, porque lo primero usted tiene que saber cómo estar inscrito en los que van a tener un boleto para poder ir al cielo, porque no basta con el mero hecho de querer ir o el creer en Dios, el que creó ese lugar, sino que hay que hacer algo para que nuestros nombres estén inscritos en ese lugar. Por tanto, esa es la invitación para mañana, hermano Orlando. Así es. Mediten en esto, alisten su maleta y nos vemos mañana. Qué bonito, señor. Amén. Dios les bendiga.